Pues vamos a platicar el día de hoy, mi querida Fer, amigos, con José Antonio Lugo. Él es narrador, escritor y ensayista literario, licenciado en letras francesas con maestría en literatura comparada. Y está también María del Carmen Quijano, perito en grafología y grafoscopía con especialidad en morfopsicología y grafoselección de personal. Ambos son autores de La escritura de los escritores. Y pues vamos a hablar de justo esto, el poder que tiene la escritura. Fíjate que a principios de los 80, un psicólogo, James Penn Baker, investigó la relación entre expresar traumas o no y desarrollar diversas enfermedades. A ver, José Antonio Lugo, María del Carmen Quijano, ¿qué saben de esto? Estas personas que han sufrido sucesos traumáticos, que no hablan de ello y que tienen más probabilidades de enfermar, que tendrían que volverse, si no parlantes, escritores para poder desahogar el estado mental. Es importante desahogarlo. A ver, José Antonio, cuéntanos sobre este tema. Bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarnos y qué bueno que estás ya de regreso, eso nos da mucho gusto. Gracias, José Y Antonio. bueno, yo creo que la expresión, se habla mucho del arte terapéutico, ahora está de moda escribir para sanar, pero no solamente es eso, el psicoanálisis, por ejemplo, platicar lo que uno ha sufrido, pues permite una narrativa diferente y esa narrativa puede ser sanadora. Entonces, efectivamente, el que se guarda todo, pues lo tiene ahí encapsulado y hay que trabajarlo y trabajarlo es exponerlo, narrarlo, contarlo, escribirlo o expresarlo de otra manera, como puede ser la letra manuscrita, que también es una manera de expresar lo que se tiene dentro, ¿no? ¿Manuscrita específicamente, José Antonio? Bueno, hay muchas maneras, pero digamos, por eso lo que hicimos en este libro fue juntar la letra manuscrita con la letra literaria, es decir, con la literatura, porque no podemos tomar la tipografía de una máquina de escribir o de una computadora para hacer un análisis psicológico, eso no sería posible, pero la letra manuscrita sí nos da señales de personalidad muy claras, ¿no? Ahora, María del Carmen Quijano, ¿de qué manera nos ayuda psicológicamente la escritura? ¿Me escuchas? Sí, sí te escucho. Adelante, ¿de qué manera nos ayuda la escritura? Bueno, primero saludo a todos, ¿qué tal? Muy buenos días. Te Buen día. saludo a ti, Fernanda, y también bienvenida de nuevo por Gracias. acá. Bueno, como grafóloga te voy a decir que sí tiene que ser la letra manuscrita, es ahí donde vamos a ver los rasgos de personalidad y evidentemente a través de esos rasgos caligráficos de la persona va a plasmar sobre el papel, sobre el documento, es precisamente lo que nosotros analizamos para todo lo que tenga que ver con su personalidad, con su carácter, con su desenvolvimiento. Pero a ver, yo recuerdo en la escuela, estás hablando de una mujer que tiene 55 años, de la letra era muy importante, saber escribir era muy importante. Yo recuerdo que casi nos hacían aprender esta letra manuscrita como para rotular invitaciones de bodas, ¿no? Era muy impactante cómo le ponían empeño al tema de la letra. Yo tengo dos hijos Precisamente se llama adolescentes, caligrafía. caligrafía, y yo tengo dos hijos Exacto. adolescentes y la verdad, tienen muy buena letra, pero no por impulso, digamos, de la escuela. No se le pone hoy esa misma atención. Entonces, ¿qué repercusiones tiene esto, José Antonio? Bueno, la letra nos va a definir una personalidad y no solo eso, sino que la letra va cambiando conforme van pasando los años. Si yo reviso mis apuntes de cuando estaba yo en la Mm, facultad y tomaba buen punto. notas, pues mi letra es diferente. También en ocasiones cambiamos la firma, aunque ahora es muy latoso hacerlo por todas las que tenemos la firma en 20 lugares, pero también la letra va evolucionando conforme nosotros vamos evolucionando. Y efectivamente yo soy un poquito más grande que tú, somos una generación donde escribir de manera manuscrita era algo muy importante. Inclusive la letra de molde, como se llamaba entonces, era hasta un poco mal vista, ¿no? Ahora pues eso ya pasó a la historia. La famosa script. Sí, exactamente, ¿no? Ahora,
¿Cómo se reúnen ustedes para hacer este libro? La escritura de los escritores. ¿Para qué Bueno, hacer mira, este libro? ¿Quién debe de leer su trabajo? bueno, primero te contábamos en un momento cómo fue que nació este libro. Yo tengo una editorial y soy autor también, entonces le invité a Mari Carmen para que me acompañara en esta aventura, pensando que debería de ser muy interesante ver si la letra manuscrita de los escritores correspondía con lo que nos decían sus obras literarias, ¿no? Era una apuesta, era una pregunta, era una investigación. No sabíamos a ciencia cierta si el análisis grafológico iba a ser consistente con el análisis literario. Creo que fuimos los primeros sorprendidos al darnos cuenta de que embonaban perfectamente ambas lecturas, ambas interpretaciones, ambas hermenéuticas, ¿no? Y nos pareció que como propuesta editorial, juntar las dos escrituras, la escritura manuscrita y la escritura literaria, pues sea una propuesta lúdica que podría atraer a muchos lectores. ¿A quiénes interpretaron, por ejemplo, María del Carmen Quijano? Son 26 autores de distintas épocas, de distintas geografías. Entonces puedes encontrar lo mismo, por ejemplo, a Jane Chomsky, a Oscar Wilde, lo mismo a Octavio Paz o a Molière, a Dostoyevsky. Eh, Fue realmente difícil concretar a quienes teníamos que colocar porque Uy, nos 26 fue encontramos muy a difícil, ¿no? muchísimos, Claro. a 26 nada muchísimos. más, es una locura. ¿Cómo, Exacto, cómo exacto. eligieron a 26? ¿Porque encontraron la letra manuscrita? Pues mira, Bueno, primero, de no, inicio adelante. teníamos una lista, ¿no? O sea, hicimos una lista muy ambiciosa, y que tuvimos que ir descartando por diversas circunstancias, pero una de ellas efectivamente fue la investigación de la letra y firma de los autores. Si no todos Encontraste estaban disponibles. todos disponibles, pero no todos, me imagino, con textos manuscritos, José Antonio, que eso es importante para la hora de interpretar, digamos, quiénes son. Sí, por supuesto, ¿no? Te digo, partimos de una lista literaria y luego esa lista literaria se tuvo que convertir en una lista grafológica donde aquí Mari Carmen, que es la experta, pues hizo toda la investigación para encontrar documentos que pudieran servirnos y que fueran confiables, ¿no? ¿Qué estudiaste en ellos? Porque la grafología es muy amplia, Mari Carmen. ¿Qué estudiaste en ellos, en este caso? La letra y la firma. La letra tiene que ver con este yo social, con este yo laboral, con este yo del quehacer diario, y esa firma que tiene que ver con ese yo personal, con ese yo íntimo. Entonces era empatar ambos personalidades, voy a llamarle así, para poder hablar de un solo personaje. Porque muchas veces no tenemos la coherencia, nos comportamos de manera distinta en nuestra parte social que en nuestra parte íntima, y era realmente concatenar todas las ideas, eh, y además quitarme em, todo lo que yo sabía del autor. Entonces, teníamos que hacer primero un trabajo como individual, en donde José Antonio solamente hablará de la parte literaria y yo solamente de la parte grafológica. Y esas reuniones que tuvimos posteriores para ver qué habíamos dicho ambos, tal como lo dijo él, fuimos los primeros sorprendidos en ver que realmente la coincidencia era, era determinante. Uno de los escritores, bueno, mencionaste a varios. Joyce es muy complejo, Dostoyevsky es muy complejo. Hablando específicamente de Dostoyevsky, siempre he pensado que la congruencia, en una manera muy sencilla la explico con mis palabras, es cómo te sientes, cómo te piensas, cómo te ven y cómo te ves. Y si eso embona, eres congruente. Si no, pues no eres. O sea, pues, si tú te piensas distinto de cómo me ve Emilio o como tú, Mari Carmen, a mí, pues entonces ya estamos fregadas, ¿no? Porque ya no nos entendimos, ya dices, pues esto no me cuadra, no me coincide con esta chaparrita de 55 años, ¿no? Entonces, en el caso específico de Dostoyevsky, porque mencionaste a varios, para mí, de los dos más difíciles que mencionaste, de los 5 o 6, es Joyce y Dostoyevsky. ¿Qué encontraron en él?
Ay, Carmen. Ok. Si hablamos de Dostoyevsky, estamos hablando de una persona con una mente ágil, mira, vamos a partir porque todos los escritores van a compartir ciertas características. Esto es, gran imaginación, muchas ideas. Vamos a partir de que sí hay características en común y después nos vamos a afinar a lo de cada uno. En el caso de Dostoyevsky estamos hablando de una persona con esa hambre de brillar, con esa hambre de exteriorizar todas esas ideas que vienen siempre agolpadas a su mente de manera rápida, de verdad que eh, una de las características que se tienen es que todas las ideas se agolpan de tal manera que prácticamente pensaríamos o podríamos pensar que no se puede detener a pensar en cada una, sino tiene que vertirlas en un papel, en un documento, para así poder darle forma a todas esas ideas que vienen a su Es decir, mente. como si fuera un golpe de escritura, el famoso golpe de escritura Sí, donde tú sí. vacías tu cerebro, todo lo que viene a tu mente para después acomodar. En ese caso tienes que tener un amplio lenguaje, que me imagino en el caso de todos los escritores, pues todos tenían un amplio lenguaje, ¿no? Ujú. Totalmente, y bueno, en el caso de Dostoyevsky, su letra también demuestra lo que vemos en sus libros, una enorme profundidad psicológica, pero al No, mismo tiempo Dostoyevsky fue alguien a quien la vida le jugó brudo. sí. Lo destebraron, estuvieron a punto, hicieron un simulacro de fusilamiento, tuvo muchos problemas, era un periodista muy famoso y bueno, criticaba al zar y así le fue, y tuvo que estar en Siberia, entonces tuvo una vida marcada por eventos muy intensos, muy profundos, y eso creo que se muestra en esa letra, que es una letra, digamos, intensa, convulsa, profunda, como su literatura. Otro ejemplo que quisiera poner sobre la mesa, porque me parece que es uno de los más claros, es el de Bram Stoker. Bram Stoker, el creador de Drácula. Cuando Mari Carmen hizo el análisis, lo que comentó fue que era una persona llena de miedos, y cuando yo Mm. leí su análisis, digo, bueno, es que solamente alguien que estaba muerto de miedo podía haber inventado a Drácula. Drácula es la personificación de los miedos de Bram Stoker, ¿no? Entonces, si no hubiera salido esos miedos en la letra, pues hubiera habido una discordancia, y lo que estamos planteando es al contrario, la concordancia magnífica entre, en este caso, los miedos del creador de Bien. Drácula y su obra maestra, ¿no? Regresamos para seguir conversando con José Antonio Lugo, narrador y escritor y ensayista, y María del Carmen Quijano, grafóloga. El poder de la escritura, autores de La escritura de los escritores. Decías, Mari Carmen Quijano, y tú, José Antonio Lugo, ahorita antes de escuchar a nuestros patrocinadores, lo de Stoker, que Stoker crea a Drácula por sus miedos. Me parece sorprendente la historia, porque sí tendrías, ahorita que lo dices y que conocemos a Drácula, sí tienes que tenerle miedo a un personaje así para construirlo, porque si no, no sería tan real. O simplemente no lo hubiera podido haber creado, ¿no? ¿O cómo ves, Mari Carmen? No, Híjole. definitivamente es lo que hablábamos en un inicio, ¿no? Ese miedo trasladado hacia un papel a través de su letra y que sin sentir ese miedo no podría transmitirnos el sentir ahora el miedo a nosotros, de la Ahora, misma manera. dicen que la escritura y la forma de escribir, de cualquiera de estos 26 escritores o el que sea que haya escrito algo, tiene de alguna manera tres momentos, tendría tres características, que es la edad, el estado de ánimo y el tiempo. Me parece importante, por lo que estabas diciendo, Lugo, de Dostoyevsky. Si él no hubiera vivido esas tragedias, esos abandonos, esa vida tan complicada, tan sufrida, pues tan triste, quizá él no hubiera podido escribir lo que escribió. Y Y lo su mismo letra lo así, demuestra. y su letra lo demuestra, y así los otros 26 escritores. Por ejemplo, mira, Marguerite Yourcenar, que es una de mis escritoras favoritas y es una mujer excepcional,
tiene una letra hermosa que parece una letra para el pedestal. Es decir, no es una letra donde uno ve las complejidades de Dostoyevsky o de Lawrence Duell. Ve uno una letra que ya va directo al Olimpo de la literatura, ¿no? Que también es congruente con su obra, que es magnífica. Y dime una cosa, en base a qué crees que desarrollan la letra? Que eso me parece también importante, eh, María del Carmen. Mira, se dice en grafología que la grafología comienza donde la caligrafía termina. Esto es, cuando a nosotros nos enseñan la letra, todos tenemos que escribirla de manera igual que nos lo coloca la maestra en el pizarrón. Entonces la letra, ya en el caso del script, tiene que ser muy redondita, tiene que ser muy clara y tiene que ser vertical. Pero cuando nosotros comenzamos a hacer nuestra personalidad, que es por ahí de la adolescencia, un poquito más adelante, comienza a haber rasgos de personalidad y nos comenzamos a alejar precisamente de esa caligrafía. Entonces, grafológicamente se llama tener una letra vibrante. Esto es, ya nos salimos de la caligrafía y comenzamos a colocar nuestros rasgos de personalidad. En el caso de Margarita Yourcenar, que ahorita mencionaba José Antonio, precisamente habla esa letra preciosa, esa letra bien hecha, nos habla de ese orden en las ideas, de ese orden en todo lo que llevaba y de ese orden que tiene incluso para escribir. Y si me voy un poquito más hacia Kafka, por ejemplo, que sabemos cómo, bueno, las obras de Kafka, podemos ver que Kafka fue alguien que sufrió mucho en su niñez, mucho en su adolescencia, y que entonces lo vierte todo a la hora de escribir, en donde se convierte en un hombre disciplinado, con una autodisciplina impuesta por él, en donde se convierte en un hombre prácticamente perfeccionista. Esto es, se aleja de esa caligrafía enseñada en su niñez y comienza a dar estos rasgos de personalidad que por supuesto percibimos en su obra literaria. Bueno, la Metamorfosis es un claro ejemplo de su niñez, ¿no? Sí, Sin duda alguna, y de esa época en Alemania que le toca tan difícil, con elementos tan realistas como fantásticos. Leer la Metamorfosis de Kafka es un clavado. Es que yo ya no sé quién es más clavado, ¿no? Si Dostoyevsky o Kafka, caray, porque cualquiera de Bueno, estos. Kafka tenía una relación compleja con su padre porque lo admiraba muchísimo, lo veía como un hombre excepcional, pero él se sentía muy chiquito en relación con él. Inclusive físicamente, él se sentía enclenque y decía que su papá era fuerte, robusto. Entonces, ese sentirse enclenque es casi sentirse una cucaracha. Estamos a 1 milímetro de distancia, ¿no? Que tiene que ver con El Castillo, su otra obra, básicamente. Claro. Hay que leerlos, me parece importante leer a cualquiera de estos 26. Ahora, aquí cabría esta pregunta. ¿Hay una escritura real y una literaria? ¿Es lo que ustedes descubren al cabo con su trabajo, María del Carmen? Yo creo que las dos se Lugo. unen, ¿no, me querida María Carmen? exactamente. Es que vamos al mismo camino, llegamos a la misma meta, por así decirlo. En este caso que estábamos hablando de Kafka y lo que menciona José Antonio, de ahí que teníamos que estar juntos en el libro, esto que menciona José Antonio, precisamente en su letra se notan muchos rasgos de angustia, de esa angustia vivida, de esa angustia aprendida desde niño. ¿A dónde llegamos José Antonio y yo al escribir esto? Exactamente al mismo punto, en donde hacemos coincidir precisamente a esa persona con todas sus vivencias, plasmándolas en una obra literaria. Sí, no hubo ninguno en el que tú dijeras una cosa y yo No, dijera otra. Pero no, tampoco fue una complicidad de vamos a componerle aquí para que salga, no, no, tampoco. tampoco pasó. Hablando de hombres y mujeres en este trabajo, en el poder de la escritura, ellos, María del Carmen Quijano y José Antonio Lugo, escriben la escritura de los escritores. Hablando de hombres y mujeres, ¿hay algún rasgo que identifica al género? No. Definitivamente no. Me ¿Mm? supongo que literariamente tampoco, pero grafológicamente no, porque estamos viendo solamente rasgos de la personalidad, como los que hemos mencionado. Entonces, por ejemplo, te puedo mencionar a un Pablo Neruda, o sea, estoy tratando de llevar al otro extremo las características, a un Pablo Neruda con una claridad
de ideas tremenda, con una apertura a todo, siempre abierto a todo lo novedoso, siempre innovando, como Octavio Paz también, una mente muy innovadora, una letra que nos deja ver todo lo innovador que es. Y en el caso de Pablo Neruda, esta claridad que tiene en su escritura, en donde a la hora que firma, nos firma diciéndonos, yo me hice solo, yo me formé solo y yo salí solo adelante, pero esto también lo podemos ver con Mary Scheller. Entonces, no tiene que ver el género aquí, sino los rasgos de la personalidad, independientemente si hablamos de Pablo Neruda como hombre escritor y Mary Scheller como mujer y escritora. Pablo Neruda sabemos que tuvo hidrocefalia, un tamaño, digamos, en traducción, tamaño desproporcionado de la cabeza, eh, con un padre muy, muy bueno como poeta de amor, o sea, un prestigioso poeta de amor, eh, que él decía que era un ser absoluta y perfectamente ridículo. ¿Esto influye en su literatura? ¿Esto influye, José Antonio Lugo, en lo que Pablo Neruda escribe? Bueno, sin duda, yo creo que la manera como un escritor se ve como el más grande o se ve más pequeño, como en el caso de Kafka, pues son características de personalidad que se ven en cómo son, de la misma manera que tenemos un Salvador Dalí, aunque no sea escritor, con una personalidad muy narcisista, pues ese narcisismo de quien quizás empezó con esa anomalía, pero que luego la convierte en algo superlativo, ¿no? Y se ven a sí mismos como un yo enorme, como un yo muy grandote. Eso pues se ve en la letra, ¿no? ¿Qué les dejó el trabajo, María del Carmen Quijano? ¿Qué les dejó este trabajo de la escritura de los escritores? En mi caso como grafóloga es el constatar que realmente la grafología es una técnica científica que va a coadyuvar a las demás ciencias y que siempre se ha dicho que la grafología ayuda a la psicología, al derecho, a la orientación vocacional, a la medicina, incluso a todo lo que tiene que ver con lo social. Pero el hecho de que José Antonio haya hecho esta invitación y que haya sido un desafío grafológico para unirme en la parte literaria, eh, créeme de verdad que me parece no solo innovador, sino fue para nosotros muy Claro. sorprendente y yo sí creo que puede abrir una brecha hacia el conocimiento de la grafología a través de la literatura, tomándolo como algo realmente, como esa técnica científica seria y no llevándonos a otras áreas que no le pertenecen a la grafología. Em, Yo quisiera simplemente, pues comparto lo que dice Mari Carmen y quiero invitar a tu auditorio el miércoles 29 de junio en el sótano de Coyoacán a las 7 de la noche vamos a presentar el libro. Entonces ahí lo podemos firmar, mi querida amiga Mari Carmen y yo para que así vean cómo son nuestras personalidades ocultas. muy bien. ¿Van a estar por Zoom también? Sí, yo creo que sí. Si me Ahí mandan los estaremos, datos, por pasaremos el favor, link. a Por supuesto. @QTF por parte de su casa literaria, se los voy a agradecer para que toda la información quede en mi cuenta. Gracias por estar con nosotros. Gracias a los dos.